Lo anunciado, se encuentran con nosotros los distinguidos, queridos amigos, también analistas políticos, Alfredo Marcos y Julio Schiappa Pietra, aquí en Palabra Libre. Yo, por supuesto, les expreso mi gratitud por estar compartiendo con nuestro público sus reflexiones en torno a diversos temas que ya alguno de ellos lo he ido abordando. Alfredo, empezando por el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a China, donde él ha desarrollado pues una expectativa muy grande, ¿no? Ha abierto posibilidades no solamente para el tema de complementar nuestras relaciones con el primer socio comercial, que ya sabemos que es la República Popular China, sino también atraer inversiones, dar un salto para que inversionistas chinos vengan concretamente a depositar su dinero y su confianza en la infraestructura nacional. ¿Cómo estás viendo tú este periplo del presidente Kuczynski? César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues me parece bien. Todo lo que sea atraer inversiones, el país la necesita con urgencia. Sin embargo, habría que también considerar que en este viaje de alguna manera se toque también el dumping que daña a los comerciantes de gamarra. Sí, ha habido protestas, por supuesto. Es un tema bastante complicado y que el presidente está en la obligación también de observar. Bueno, en realidad siempre ha habido, Julio, normas y disposiciones desde el gobierno de Alejandro Toledo, cuando se empezaron ya a hablar incluso acerca de la posibilidad de tener un tratado de libre comercio con China que se firma con el presidente Alan García, y la preocupación de Alfredo es válida. El sector de gamarra, el sector de confeccionistas es el primero que protesta, pero no debería ser el único, porque en realidad todos los precios de lo que puede venir fabricado de China y que puede competir de alguna manera con los nuestros, que no somos competitivos en esa línea, tienen un mayor desarrollo, mayores posibilidades de vender, porque efectivamente pues la estructura de costos de fabricación en China es muy distinta a la nuestra. En realidad estamos importando muy poco de China. Así es. Ahí hay un desnivel que además los chinos no están dispuestos a superar fácilmente, porque ellos tienen miles de gamarras. No hay que olvidar que China también es una economía con un ángulo informal, aun cuando es un país de origen socialista y con una serie de características de presencia del Estado. Sin embargo, su libre mercado es un libre mercado más espontáneo que el nuestro, donde hay enorme cantidad de empresarios que son precisamente informales y se integran a una red de empresas más grandes, que casi todas son además empresas de origen estatal. Claro. Entonces ellos no están dispuestos a ceder ese pequeño pedacito de su mercado, como no lo hicieron en el tratado con México. No hay que olvidar que China ha tenido un tratado de libre comercio con México que luego se ha ido enfriando a raíz precisamente también de las importaciones textiles. Barrió con el mercado mexicano. Tepito es el gamarra de México, tú debes conocerlo, y es un enorme complejo también de ese tipo. Y desapareció prácticamente toda su parte de industria textil debido a la presencia china, ¿no? Y sobre todo por la tecnología, Alfredo, es que es una de las cosas que en una visita que realizaron los gamarrinos precisamente a China, eso lo recuerdo bien porque los entrevisté en otro canal de televisión, ellos decían: de China queremos traer dos cosas. Primero, las facilidades del acceso al crédito, que es lo que más resienten acá en nuestro país, y lo segundo, la tecnología de punta. Pues es que si comparas la tecnología de ellos con la nuestra, que es justamente la que abarata los costos, pues no, imposible competir, no hay forma. Eso es lo que también el presidente Kuczynski se ha comprometido, es decir, a que la innovación, la ciencia y la tecnología china pueda ser aplicada en nuestros esquemas productivos. Esperemos que sea así, porque en realidad el perjuicio es concreto, el daño es concreto, y entonces aquí hay una respuesta social que se tiene que dar. Aquí el presidente, si bien es cierto, ha ido en un viaje que es correcto, porque es un aliado estratégico, es una de las más importantes economías del mundo, atraer capitales está muy bien, pero no hay que dejar de lado de ninguna manera el ámbito nacional, ¿no? La repercusión que tiene esta relación bilateral hay que considerarla muy firmemente, muy claramente, para establecer límites. Me parece que eso es importante. Otra de las cosas que eso es parte de la negociación, quiero decir. Así ¿no? es. No, de hecho que sí. Pero bueno, traer pues inversión, por ejemplo, para un tren de cercanía, como lo pretende Kuczynski, ¿no es cierto?, entre Huacho, Ica, y para otro tipo de infraestructura, en realidad eso sí es un aliento además al cambio de chip que debemos tener los peruanos, Julio, eso es, sobre esa materia. No hay que pensar tanto en los límites, sino en las posibilidades. Yo creo que la innovación que está introduciendo Pedro Pablo Kuczynski, que por primera vez un presidente del Perú, Alan García lo hizo en la apertura de relaciones, pero ahora está Kuczynski tomando la iniciativa
y ya en las relaciones comerciales, financieras y económicas con China. Es decir, a proponer una apertura que tiene beneficios para el Perú indudables. Es decir, ahí está este pequeño pedazo, grande para nuestra economía, pero pequeño para China, en relación con la parte textil. Pero el grueso de la relación con China puede convertirse en una inversión muy dinámica, de gran aliento a la economía peruana, en un momento en el cual el mundo está hecho un caos y puede haber momentos de recesión graves. China tampoco está en un momento precisamente totalmente boyante, pero sí está con tasa de crecimiento muy importante. Entonces, China además está haciendo un cambio enorme. ¿Cuál es? De una economía fundamentalmente exportadora, está pasando a ser una economía basada en su mercado local, gracias a que 400 millones de chinos se han vuelto de clase media y la próxima década serán 800. Es el mercado más grande del mundo. Por sí sola, la nación china es capaz de poder desarrollar sus fuerzas y sus industrias y tiene una enorme capacidad tecnológica también que desarrollar. Industrias que además tienen que adecuarse a los estándares de compromisos de control ambiental que ellos mismos han asumido, ¿no? Claro. Porque China ha sido el gran contaminante y el gran contaminador Pero hay del mundo. rigideces en China que sería bueno también en esta mesa debatirlas, ¿no? Pero por ejemplo, un préstamo bancario, solo eso quisiera decir, requiere la aprobación del Estado chino. Claro. Y ellos no están en una economía de verdadero libre tratamiento, por ejemplo, del crédito. Si una economía tiene restricciones, eso es un freno para las relaciones con el Perú. Por eso yo creo que usar la palabra límites no está de más. Yo creo que es necesario. Porque siempre hay excesos y siempre hay que considerar al ciudadano, a los peruanos. O sea, no se trata ni de ser controlista ni nada por el estilo. Simplemente hay que considerar las repercusiones que tienen las relaciones internacionales en el ciudadano de a pie, ¿no? En el ciudadano que comienza a crecer, etcétera, etcétera. Me parece que es muy importante no perder de vista el lado social. Ahora, mientras PPK está en China con estos 4 ministros que he mencionado, más 18 líderes empresariales peruanos, todos muy interesados y ávidos en traerse alguito y ganarse alguito de China aquí en el Perú, Julio, acá se discute lo de la delegación de facultades, que como todos sabemos, el pedido que formula el primer ministro Fernando Zavala ha sido derivado a las comisiones del Congreso. Lo quisiera aclarar, ha sido derivado como corresponde a la Comisión de Constitución. O sea, ahorita no habría el proceso de revisión de los proyectos específicos, eso sería después. Ahorita lo que se está discutiendo es qué grado de facultades, eso en lo formal, va a darle el Congreso, pero hay además, en paralelo, en lo político, una revisión de la lista de proyectos para ver si... Pero que lo están haciendo las comisiones. No, resulta que el día de hoy yo he buscado la información y resulta que no es así. La revisión, no es así. No. A ver, es cuéntanos. primero... Tiene que aclararse cuál es la magnitud de las facultades que le dan al Ejecutivo, Ya. ¿de acuerdo? Y el Ejecutivo, en paralelo, está discutiendo ya en canal cerrado cuáles son las características que deben tener estos proyectos de ley. Hay algunos que ya ipso facto están siendo dejados de lado porque la mayoría no está de acuerdo. Y luego vendría un proceso de revisión, ¿de acuerdo? Pero este es el caso del huevo y la gallina. O sea, se pone el huevo que sería darle las facultades, pero luego viene un proceso de revisión que puede ser muy corto o muy largo, porque puede trabar algunas de las leyes que van a ser emitidas. A eso me quería referir y Claro. Zavala ha pedido urgencia, ¿no es cierto?, para que esto pueda ser aprobado. ¿Ahí tú ves alguna actitud por parte del fujimorismo? Leía que Héctor Becerril, por ejemplo, dice no, que se esperen, que se aguanten, que se soporten todavía el proceso de revisión que vamos a tener, pero ya que hablamos de la China, repito, y que queremos acelerar una reforma mínima del Estado peruano, creo yo, Alfredo, que esas facultades deberían ser concedidas lo más pronto posible. Sí, sobre todo considerando que el gobierno de Humala en realidad ha frenado la economía. Y entonces darle un nuevo impulso tiene un costo de tiempo Y también. cada día que se pierde, pues es un Así día es, terrible así en miles de dólares. Así es. ¿No? Entonces sí es importante las facultades, me parece a mí que eso debe de funcionar de todas maneras, ¿no? Claro. No se deben de poner trabas que vayan a dañar el proceso de recuperación, que es urgente, porque en realidad, además de los compromisos que ha asumido Pedro Pablo Kuczynski, requiere de una maquinaria en funcionamiento y no de un país casi paralizado. Sí, pues se había caricaturizado mucho, Julio, el pedido de facultades, limitándolo solo a la reducción, un debate que a mi juicio ya ha devenido casi en estéril de la reducción del punto porcentual del IGB, cuando en realidad Alfredo Torne y Zavala han estado explicando, a mi juicio, un poco mejor el tema. Inicialmente no cabía, porque ningún economista serio pues dice que esto tiene racionalidad, lo de la reducción del IGB, pero
Ya las otras materias de compensación, que no solamente pasan por el aumento del impuesto general a la renta, que sube a 30% nuevamente para las empresas, y otras medidas le darían cierto cariz de manejo, por lo menos de instrumentalización. Creo que han concretado 5 puntos, que lo ha hecho el Premier bastante claramente. A mí me parece que la población, lo primero que le interesa ahorita es las normas de seguridad ciudadana. Y ahí tiene que estar claro que debe haber unidad nacional. Es decir, todos los partidos tienen que estar de acuerdo en las normas centrales que se requieren para que estén adentro de la cárcel los policías corruptos y los delincuentes. Es decir, que quede esto como debe ser. Ladrones por un lado, celadores por otro. Y eso está ahorita totalmente confuso. Y la maquinaria de seguridad ciudadana del país no puede caminar así. Tiene que haber una sustancial mejora de las condiciones de la policía, pero unido también a un mayor rendimiento. Exactamente, el rendimiento es lo que se espera, más que las normas, en realidad, ¿no? Si no, vamos a cometer el error de Toledo, que es aumentarle a todo el mundo sin pedir nada a cambio, lo cual te lleva pues a un gobierno que también frustra sus objetivos, ¿no? Y efectivamente esa exigencia, Alfredo, en materia de seguridad tiene que demostrarse también y traducirse en algunos logros inmediatos, porque el pobre Carlos Basombrío está pues con esa, digamos, espada de Damocles por parte de la ciudadanía, ¿no? No se ve todavía pues los resultados. Ha habido una reforma dentro de la policía, los generales retirados están presentando sus recursos de amparo porque consideran que han sido separados de una manera injusta, indebida, anticonstitucional. ¿Cómo ves este proceso de cambios que está empeñado el ministro Basombrío? Bueno, tiene un problema realmente bastante delicado y que no se va a solucionar en corto plazo. Seríamos ingenuos si pensáramos que este problema de la violencia generalizada en el Perú y en el mundo es de fácil solución. Pero hay que partir mirando varios aspectos. Uno es especialmente la parte represiva, que tiene que funcionar mejor, la parte de investigación, que tiene que funcionar mejor, y la parte educativa. Pero además tenemos que considerar también qué es una cárcel. No puede ser posible que una cárcel sea un antro que parece más bien un centro de tortura. La cantidad de presos que hay en las cárceles es insoportable. Entonces, como verás, es un problema grave, pero que tiene una mirada de varios ángulos. Entonces, siendo un problema tan grande, requiere, por supuesto, de una unidad. Y en este caso, ningún partido puede tener el derecho de ser, digamos, egoísta y mirar de una perspectiva política o interesada. Aquí se requiere unidad nacional. Tú has hablado de investigación y quería preguntarle a Julio porque he dado cuenta del nombramiento del nuevo jefe de la DINI y la dirección de inteligencia con un hombre del perfil que he relatado, el señor Fajardo. Evidentemente necesita ser un brazo muy importante para toda la acción policial, porque de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Pero la división mejor dotada desde el punto de vista de inteligencia del país, lo ha demostrado, es la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la de la Policía, que son las que tienen toda la red de comisarías en todo el país y una extraordinaria capacidad de recoger información que casi nadie procesa bien. O sea, el problema es usar esa capacidad instalada, porque mientras tú reorganizas la DINI, mientras tú logras poner eso de vuelta de pie, va a tomar su tiempo. Entonces, lo prudente para los conflictos sociales que se vienen, para poder tener un manejo de la situación de seguridad interna del país, necesariamente es tener en pie, funcionando el Ministerio del Interior como un eje de este trabajo. Por eso es que Basombrío está poniendo énfasis en el trabajo interno. ¿Okay? Yo creo que otro error que a veces cometemos en el país es pedir todos los resultados a la vez. Y en esto también confunde que el Ministerio de Justicia esté lanzando una cantidad de iniciativas que tienen que ver con el tema penal, con el tema del estado de los penales, a la vez que el ministro Basombrío está centrado en el problema de demostrar que él manda en la policía y que va a lograr que la policía finalmente trabaje con el gobierno y con más que con el gobierno, es con el Estado, ¿no? ¿Tú ves contradicción entonces entre la mirada de Marisol Pérez Tello respecto a la de Basombrío? Me da la impresión siguiente, yo creo que el gobierno está todavía asentándose, y eso tiene que ver con los caracteres y con la manera de ser de los congresistas y de los ministros. Entonces ahí hay necesidad de que hablen el mismo idioma, por lo menos en una cosa tan compleja como es la seguridad. Y creo que la tarea principal es dar signos que entre justicia, el Ministerio del Interior y las áreas de defensa que les corresponde, pueda haber capacidad de trabajo en conjunto. Y además una inteligencia única que sí funcione.
que empieza a capturar y adelantar. Por ejemplo, el tema de la recompensa de resultados. Sí, claro. Ha resultado. Claro. Ha resultado, es un éxito. Pero tiene que haber junto con eso el trabajo de persecución a los líderes de las bandas. No los que caen porque los delatan sus vecinos, sino aquellos que caen por una investigación policial que es insustituible, ¿no? Bueno, y no tenemos suficientes agentes de investigación, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y vamos a conmemorar el próximo 15 de septiembre, por eso le pusieron 1509 a Abimael Guzmán, el aniversario de la creación de la Policía de Investigación del Perú en la época del presidente José Luis Bustamante Rivero. Yo he asistido, creo como ustedes también, en alguna ocasión con la familia Villegas Cerro, que fue el ministro don Augusto Villegas Cerro, el creador de la PIP. Sus hijos, la familia Villegas Ratti, solía hacer los 15 de septiembre un cóctel en la que se recordaba sobre todo este brazo tan importante de la policía, que Julio yo creo que tiene razón. ¿Cómo crees tú que se tiene que desarrollar? ¿Cuáles son las líneas más inmediatas y urgentes en el área de investigación de la policía? Bueno, efectivamente, potenciar todo lo que signifique inteligencia. El Ministerio del Interior tiene bastante experiencia en esto y seguramente que tiene mucha información acumulada también. Lo que pasa es que en el trabajo práctico, en el trabajo concreto de la policía, digamos, parece que no ha estado a la altura de las necesidades. Y entonces ha perdido prestigio también, ¿no? Todavía hay mucho terreno que andar, hay muchos elementos que tienen que ser, que trabajar juntos, mucho funcionar en grupo para poder buscar mejores resultados. El problema del país es que siempre todos creen tener la solución y por lo general siempre quieren distinguirse uno del otro. Claro. Cuando lo que hay que hacer es unificar y centralizar para obtener mejores resultados. Es lo que yo creo. Se está hablando, Julio, de la iniciativa de hacer las reformas electorales adecuadas, lo dijo el presidente Francisco Tábara, el Jurado Nacional de Elecciones, señalando pues que abóquense ahora, como todo el mundo lo pide, ¿no?, al inicio del gobierno, no estemos esperando la etapa final, pero se ha empezado por esta curiosa propuesta de Javier Velázquez Quesquén, que ha sido secundada también por una de las congresistas, Patricia Donaire, del fujimorismo, de reducir la valla, ¿no es cierto?, que ya la elección en segunda vuelta no sea el 50%, sino el 40%. ¿Es una buena manera de iniciar el debate sobre esto? La verdad que yo no lo sé. Yo creo que el problema es que esa decisión tiene que estar clara en la cabeza de todos los integrantes de la bancada de Fuerza Popular, que tienen que discutir este tema, porque hay congresistas de provincia que pueden oponerse en bloque a alguna medida de reforma electoral que vaya a afectar su futuro político. Primera cosa es ponerse de acuerdo. Y los que tienen que ponerse de acuerdo son los que son mayoría en el Congreso. En este caso, este no es un tema que el Ejecutivo puede manejar ni siquiera por su cuenta. Aquí no hay vuelta que darle. Y creo que la discusión de la reforma electoral debe comenzar por otro tema, que es cómo son elegidos los congresistas. Claro. Y ahí hay un debate, por ejemplo, si debe haber o no primera y segunda vuelta para elegir el Congreso. Claro. Si debe haber o no primera y segunda vuelta municipal. Correcto. Y si los procesos deben ir juntos, como ha sido el último, que es un desastre. Yo considero que el actual Congreso tiene una mejor composición, es increíble, creo que expresa también un desarrollo. Lo confirmamos, ¿no? Sí. En relación a la enorme mediocridad que Ollanta Llevó al Congreso, por favor, además de todos los partidos. Sí. Estamos hablando del Frente Amplio, de Peruanos por el Cambio, de Fuerza Popular. Yo creo que se debe a lo siguiente: el Perú ha progresado económicamente y ha empezado a dar un salto también de calidad poco a poco, gracias a la educación, en segmentos clave de la sociedad. Y eso está reflejado en el Congreso. En empresarios que han entrado, no había la composición de empresarios que tenemos ahora, eran muy pocos. Me acuerdo yo que en el 2000 contamos un día medio en broma, que habían 5 empresarios en todo el Congreso. Eran minoría. Hoy no, hoy hay bastante, hay unos 20, 30, hay gente que viene de ser rectores de universidades, o viene de ser autoridades de cierta importancia, o sea, tienes expresidentes regionales, o sea, claro. Hay una composición que ha llevado a algo que expresa mejor al país. Y creo que el gobierno central también. Aunque le cuesta bastante cambiar a la gente porque no tiene suficientes cuadros, sin embargo, hay otra calidad, ¿no? ¿Por dónde empezar el debate de la reforma política y reforma electoral? Porque hablamos de dos cosas que tienen que complementarse. Reforma política y reforma electoral. Bueno, yo creo que la reforma política tiene que partir, como todas las reformas, de la parte educativa. Para mí, el tema educativo es el tema central en el debate nacional. De ahí partimos. Yo creo que en los colegios se debe trabajar mucho sobre qué es la política, para qué sirve la política, etc. Yo creo que el factor educacional será en las próximas 2 décadas fundamental para que nosotros demos el gran salto cualitativo que se pretende dar. Porque no es un tema solamente de crecimiento económico, es un tema
de qué se hace con el crecimiento económico. Claro. Eso lo hemos visto. Efectivamente, da la impresión de que este Congreso es mejor que el anterior. Yo diría que peor que el anterior es muy difícil. Sí, ya yo porque creo que no había Humala, forma. digamos, batió el récord. Exactamente. Pero debemos de ver las cosas en la práctica para creer. O sea, ni ser profesional, ni ser empresario te garantiza un buen Congreso. Pero lo que Julio está refiriéndose es al nivel del debate que uno basta observarlo. Mira, en la sustentación del presupuesto, a mí me maravillaron muchos congresistas nuevos que uno no conoce, son de provincias. La coherencia y la forma, uno puede estar en desacuerdo, ¿no?, con su punto de vista ideológico, Sí, sí, sí. pero de todas maneras eran muy coherentes y muy enraizados, ¿no es cierto?, en un sustento bastante logrado, ¿no?, de su punto de vista. Sí, yo pienso que, fíjate, en eso se puede ser coherente y se puede estar errado. Claro. O sea, se puede ser coherente y se puede ser ineficaz. Pero para eso es un parlamento, pues para Por discutir supuesto, precisamente por y supuesto. encontrar un punto Obviamente, medio. obviamente, si existen mejores ideas, habrá un mejor parlamento. Eso sin duda. Y a nosotros nos parece efectivamente que este es un mejor parlamento. Pero tenemos que verlo en la práctica. Ver para creer. Se está creando la idea, Julio, finalmente que el fujimorismo chantajea al gobierno y que ya le ha extraído determinados compromisos. O se habló de la elección del defensor del pueblo, la división misma de Peruanos por el Cambio, como que demostraría, ¿no?, de que hay personas que no quieren ni siquiera acercarse a cualquier propuesta o iniciativa que provenga sospechosamente de las fuerzas fujimoristas. Otros, y yo me inscribo en ellos, creemos que lo sensato de PPK es mirar a todas las fuerzas políticas y entenderse sin ningún problema, sin ningún complejo, porque para eso están, para el diálogo. Bueno, pero si uno tiene una discrepancia y es congresista elegido por el pueblo, por ejemplo, en el caso del defensor del pueblo, la debe poder expresar, pues es un tema de conciencia. Lo que ocurre es que se armó un tremendo lío porque era muy corto el espacio para lograr la votación mayoritaria. Si se abstenían 7 congresistas, se imposibilitaba la elección y eran un grupo importante los de Peruanos por el Cambio. Yo creo que ¿no? la mediación del presidente Kuczynski cuando interviene, y él mismo señala y recomienda, como contaba Guido Lombardi, sugiere que se vote en bloque, ahí se distorsiona la cosa, porque si no intervenía Kuczynski podrían haber votado con criterio de conciencia y no pasaba nada. El criterio de conciencia es un tema muy importante para la libertad también de los congresistas, pero creo que hay acá otro tema. Las bancadas nuevas están empezando a cohesionarse, están empezando a crear vínculos, porque Peruanos por el Cambio era objeto de varias bromas, ¿no?, de que se iban a dividir apenas llegaban al poder, etcétera. Y sin embargo están ahora empujados por la situación, además por la calidad intelectual de muchos integrantes y gente que tiene responsabilidad de Estado, que ha sabido cumplir a lo largo de su vida, hay el interés de cohesionarse como un grupo. O sea, ahí hay un primer tema. Y lo que aparece como chantaje es también las diferencias que hay al interior del fujimorismo. Claro. Hay quienes saben y quieren negociar y hay quienes creen que con el delirio oratorio las cosas pueden, digamos, llevar a que uno se asuste y sencillamente se cambien decisiones de Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay suficientes fuerzas positivas en todos los partidos políticos como para lograr de que marche el Estado peruano mejor posiblemente que antes. Como alguien dijo, es imposible haber estado peor, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? No creo en el chantaje. Yo creo que lo que pasa es que las agrupaciones políticas tienen sus propias miradas y sus propios estándares para ver las cosas, ¿no es cierto? Y yo también creo, como tú, de que el presidente tiene que armonizar sin prejuicios. Yo creo que el país requiere eso. O sea, nosotros estimamos, por lo general, que la política tiene que ser siempre confrontación. Deberíamos de considerar que a veces no tiene que ser confrontación, sino lo contrario. Claro. Aquí lo que importa es el bienestar de la gente. Claro. Y todo lo que sea en beneficio de la gente será correcto. Cuando no sea así, estaremos los periodistas y los políticos también para alzar nuestra voz. Yo creo que PPK se está poniendo por encima del bien y del mal, pese a los consejos que le dan mucha gente. Yo leo a veces muy preocupado lo que la colega Rosa María Palacios escribe, porque recordemos que ella ha sido coaching, ¿no es cierto?, de PPK y siempre además presume de tener el teléfono directo. En sus últimas columnas como que se muestra molesta, como que PPK pues ha abierto un espacio de excesiva concesiones. Es que es un heterodoxo. Al fujimorismo. Bueno, PPK es un heterodoxo. O sea, él es una persona que en lo económico
Tú hablas con los economistas liberales de viejo cuño que hay en su entorno y verás que lo primero que te dicen es que efectivamente él siempre ha sido un innovador. Quizá desconocido, ¿no? Porque lo han visto siempre como un conservador. Como Y si eso es fuera lo un que ha roto conservador. el esquema. Claro. Ha roto en la parte de comunicación, ha roto en la prioridad por aludir a China. Claro. Como presidente de la República. Ha roto en el diálogo, se trae a Alan García para una conversación. Claro. El momento que, digamos, todo el mundo pensaba que esto era lo más inopinado. Sí. Y sin embargo, tiene una estrategia. Todo Exacto. eso obedece al esfuerzo de hacer lo que está diciendo Alfredo. nuestro amigo, que es la esencia de la República. ¿Qué cosa es? Lograr la armonía entre los intereses de los ciudadanos y los del Estado. Sí, y tiene que reunirse con todos. Y mañana se reúne nuevamente con Humala, aunque sea de la sexta vez, y no estoy seguro que Humala le dé algún buen consejo en nada. Estaría bien, porque además refleja institucional, lo hace con Toledo, me parece perfecto, ¿no es cierto? Yo creo que con Humala no se va a reunir porque no creo que Humala tenga mucho tiempo para reuniones, ¿no? Está ocupado en otras cosas ahora. Bueno, sus ¿No es cierto? casos judiciales. Pero Exactamente. es un expresidente de la República. sí. Pero también Sin duda, es un sin- expresidente, a lo que seguramente voy es la tendrá- imagen que se tiene que dar y evitar que los presidentes pues cometan excesos. Ojalá recuperemos ese No, espíritu además, más institucional. valgan verdades, también el resultado de las elecciones obliga al diálogo. Claro, O sea, no se trata de que... No hay una fuerza hegemónica acá. exacto, Aquí el mandato es diálogo. Exacto. El mandato es conversación, ponerse de acuerdo. exacto. Eso es. Julio Schiappapiedra, Alfredo Marcos, siempre un placer conversar con ustedes. Los comprometo para seguir viniendo acá a Palabra Libre y expresarle al público las reflexiones que son tan inteligentes de su parte. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Hacemos una pausa, volvemos con el decano nacional del Colegio de Periodistas, Max Obregón Rossi. Ha habido bullying contra Mercedes Arauz, la segunda vicepresidenta, porque solo se atreve a decir, miremos qué cosa está pasando en la televisión nacional. Volvemos con Max Obregón.